Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este episodio número 5. El día de hoy vamos a estar hablando de las 5 etapas de los últimos tiempos, o las 5 etapas que están descritas en el libro de Apocalipsis. En el episodio anterior estuvimos platicando con Chaco acerca de la iglesia madura. Y hoy vamos a ver cómo, y que de hecho, si pueden descargar las notas, ¿verdad? Antes de avanzar. Es bien importante que en esta sesión ustedes puedan descargar las notas para poder seguir la lectura de lo que vamos a hablar. No nos queremos tampoco tardar tanto, pero este es un tema bastante extenso, ¿verdad? Entonces, si pueden tener sus notas para poder seguir la lectura con nosotros. La semana pasada hablábamos acerca de la madurez de la iglesia, ¿verdad? Hablábamos de las cosas que tenemos que hacer como iglesia para caminar en esa madurez. La iglesia que es madura es una iglesia entendida. Entonces, la iglesia que es entendida y que es madura es capaz de comprender los eventos que van a suceder en el final de los tiempos, ¿verdad? Y es precisamente de eso lo que queremos hablar. Y por eso lo estamos hablando hoy. Hablamos de la iglesia madura y ahora vamos a hablar de la madurez. Uno de los aspectos de lo que nos lleva es a entender, a comprender estos eventos. Y algo también importante de aprender es la diferencia entre una iglesia madura y una iglesia inmadura. Porque una iglesia madura, si bien va a conocer, va a tener un entendimiento bíblico claro acerca de los últimos tiempos, una iglesia que es inmadura, en vez de apegarse a lo que la Biblia dice, a la narrativa bíblica, se va a pegar a una narrativa incorrecta y se va a ofender contra el Señor, porque no va a haber tenido el entendimiento correcto para poder apegarse al Señor y responder en amor, en sumisión. Y es por eso tan importante que aprendamos estas etapas de los últimos tiempos. Sí. Entonces, nuestra meta con este episodio es que puedas entender de una manera muy breve, porque obviamente esto es un tema que se puede extender muchísimo, pero queremos de una manera muy breve explicar el libro de Apocalipsis entero, de capítulo 1 hasta el final. Todos los capítulos los queremos comprender. Obviamente no vamos a entrar en detalle en cada capítulo, pero sí queremos que entendas el concepto que hay y cómo están amarrados. Entonces, el libro de Apocalipsis, puedes ver ahí en tus notas si tú querés, significa revelación. De hecho, en inglés se llama Revelation, ¿verdad? Del libro de Revelation. Pero Apocalipsis, apo significa sin y calupsis significa velo. Es decir, este libro nos deja descubierto, nos deja sin velo. Quita el velo para que podamos ver la gloria de Jesús. Quita el velo para que podamos ver el trono de Jesús. Quita el velo para que podamos ver la belleza de Él. Quita el velo para que podamos ver el plan de batalla, para que podamos ver cómo es que Él va a regresar a establecer su reino sobre todas, absolutamente todas las naciones, y quita el velo para que podamos ver cómo Él va a traer a la nueva Jerusalén a la tierra y todo va a ser completamente nuevo. Y ahora que mencionas esto, podemos comparar esta explicación con la creencia que se ha tenido por muchos años y por mucho tiempo en la iglesia del libro de Apocalipsis, que muchos lo evitan porque piensan que se trata solo del diablo y que se habla solo del anticristo y que se habla solo sobre todo lo que sí va a ocurrir, todos los juicios, pero no hemos entendido esta hermosura de la palabra, que realmente el libro de Apocalipsis se trata, obviamente toda la Biblia apunta a Cristo, pero se trata del velo siendo quitado. O sea, no se trata de un libro de miedo, de un libro que nos va, porque muchas personas no lo leen por eso. Y por muchas generaciones o por mucho tiempo se ha enseñado que este libro, como tú decís, es un libro de miedo. Y de hecho es una de las estrategias que el enemigo tiene, porque obviamente él no quiere que entendamos, él no quiere que leamos, él no quiere que sea revelado, quitado el velo de ver cómo él va a ser vencido. Sí, porque una vez quitado el velo, entra la luz de Cristo. Pero cuando no lo leemos y no caminamos en la luz, permanecemos en oscuridad, como se habla en Juan.
Y el enemigo ha querido que estemos Así velados, es. que estemos cegados a la verdad de Apocalipsis. Entonces, Y de hecho, de los 22 capítulos que es Apocalipsis, hay uno que está dedicado a hablar del dragón y a hablar de Satanás. Los demás son una historia que nos revelan el amor de Jesús por su iglesia y de lo que Él es capaz y va a hacer para que su iglesia sea completamente libre, ¿verdad? Y vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 3, en donde hay una promesa muy hermosa para aquellos que escuchan y aquellos que leen esta palabra. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces hay una bendición para ustedes que están escuchando hoy, están queriendo aprender, y hay una bendición también para nosotros que estamos compartiendo y ampliando esto y por la gracia del Señor enseñando acerca del libro de Apocalipsis. Entonces, este libro, a manera de estudio, a manera de que lo comprendamos un poco más ordenado, ¿verdad? Está estructurado en 5 partes, y aquí en pantalla vamos a poner las 5 partes. La parte 1 viene siendo la revelación de Jesús, es el capítulo 1 de Apocalipsis. Y este es un capítulo muy importante porque antes de pretender entender todo lo que va a venir, antes de entender todo lo que va a pasar, primero debemos de entender quién es el que va a venir, ¿verdad? Yo no puedo querer saber todo el resto de la historia si primero no sé quién es el que va a venir, si primero no sé los aspectos de Jesús, cuán bello es Él. El capítulo 1 es esa revelación de Jesús. La parte 2 es la revelación de la iglesia. Eso va a comprender el capítulo 2 al capítulo 3, que son las 7 cartas a las 7 iglesias, ¿verdad? Estas son instrucciones para que la iglesia camine en madurez. Lo que hablábamos la semana pasada, hablamos de una iglesia madura, y hoy vamos a mencionar un par de ingredientes, un par de cosas que tenemos que tomar en cuenta en el proceso de caminar en madurez. Luego la parte 3, se habla acerca de la revelación del Padre, y lo pueden ver en sus notas, que abarca los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. En estos capítulos, que son partes de nuestros favoritos, o mis favoritos, se hace una descripción del trono de Dios, se hace un detalle bastante hermoso de cómo es el trono de Dios. Si alguna vez te has preguntado, ¿en dónde está Dios? O sea, ¿cómo es su trono? ¿Dónde está el sentado? ¿Qué hay alrededor? Porque el Señor es omnipresente, está en todos lados, pero hay una descripción del trono de Dios, del Señor. Y ahí se describe todo, los ancianos, los seres vivientes, el mar de cristal, todo está ahí descrito. Y se habla también de Jesús siendo el único digno de abrir el sello, que eso ya vamos a hablar más a detalle, ¿verdad? Después. La parte 4, tú mencionaste la parte 3, la parte 4 es el plan de batalla. Esta es la parte más grande de todo el libro de Apocalipsis. Abarca el capítulo 6 al capítulo 18, y es donde se hablan de los juicios que Dios, que se van a emitir sobre la tierra, que Jesús va a dejar caer sobre la tierra, iniciando con el primer sello. Cuando lo abre, cuando estabas hablando de que en el trono todos dicen Él es el único digno de abrir el sello. Y cuando destapa ese primer sello, se da inicio a este gran plan de batalla, que en súper resumidas cuentas son 3 sets de juicios, y cada set de juicios tiene 7. Por lo tanto, son 21 juicios que van a ser emitidos sobre la tierra. Y la parte número 5 es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto comprende el final del libro, capítulo 19 al capítulo 22. Aquí vamos a hablar del milenio, del Armagedón, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces, a manera práctica o fácil de tener una idea de Apocalipsis, está partido en 5 partes. Hemos hablado bastante de la revelación de Jesús, creo yo, en ocasiones anteriores. Hemos hablado bastante del trono. De hecho, cuando adoramos, cantamos mucho de los versículos que están en esta porción.
Pero hoy nos queremos enfocar en lo que normalmente muchas personas no les gusta leer, ¿verdad? Porque a veces estamos leyendo Apocalipsis y cuando llegamos al capítulo 6 es como que, bueno, cierro mi Biblia porque aquí ya no entiendo qué está pasando, ¿verdad? Y es el plan de batalla. Queremos hablar mucho acerca del plan de batalla el día de hoy. Como tú decías al inicio, una iglesia que no es madura, una iglesia sin entendimiento, una iglesia que no conoce la historia, una iglesia que no conoce la narrativa bíblica, se ofende. Y es nuestra responsabilidad venir y decirle al Espíritu Santo, traer revelación de ese plan de batalla que está relatado en el libro de Apocalipsis. Y el día de hoy no vamos a hablar de los 21 juicios porque no nos daría tiempo, pero vamos a hablar de para qué son y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Entonces, antes de los juicios, la parte número 2 de Apocalipsis dijimos que era la revelación de la iglesia. Yo creo, estoy casi seguro que estás muy familiarizado con esta parte, que es las 7 cartas a las iglesias. Posiblemente las has leído. Pero estas 7 cartas son un llamado a la madurez. Son 7 cartas escritas a 7 iglesias. Pero una vez las comenzás a leer, que de hecho si no las has leído, yo te aconsejo, te recomiendo que leas Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Conforme las leas, te vas a encontrar que vas a hallar ahí respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puedo alcanzar mayores niveles de intimidad con el Señor? ¿Cómo me puedo preparar para atravesar la guerra espiritual más grande que la iglesia va a sufrir? Porque hemos atravesado dificultades, a lo mejor has tenido algún momento de que has sentido esa opresión, oposición espiritual, pero cuando llegue esto, lo que vamos a hablar, va a ser la opresión y la guerra espiritual más grande que haya habido. Y nosotros tenemos que estar preparados como una iglesia madura. Entonces, no vamos a leer ahorita las 7 cartas porque sería mucho, pero vamos a poner en pantalla y lo vamos a leer. Lo puedes ver en tus notas. Las 7 iglesias, ¿cuál es el punto central que se está enseñando? Cada uno de estos puntos centrales son un ingrediente para nuestras vidas. Y es tan lindo el libro Apocalipsis porque nos deja ver estas 7 ingredientes, nos deja ver estas 7 cosas para que caminemos en ellas, para que busquemos caminar en ellas, para ser madurados, para que cuando venga el plan de batalla, como tú decías, no nos ofendamos, ¿verdad? Y me encantó lo que hablaste la semana pasada en este tema que lo compartimos en Worship Room en la noche de adoración, pero fue en una forma muy resumida. Muy breve. En cuanto hablaste que eran los ingredientes para poder permanecer. Son toda la lista, todas las 7 iglesias, el Señor nos pone un panorama de 7 diferentes actitudes o 7 diferentes grupos en donde el Señor corrige y también anima en áreas de estas iglesias. Y si nosotros nos tomamos el tiempo de estudiarlo, de dejar que nos lave la palabra, de aprender de cada área, de cada iglesia, qué fue lo que se le llamó la atención a esta iglesia, en qué el Señor le corrigió, qué fue lo que le dijo, sí, estás bien en esta área, pero necesito que te fortalezcas en esta. Eso es lo que debemos nosotros y poner nuestro corazón a la luz de estas iglesias y poder dejar que estas iglesias de verdad sean los ingredientes, como tú mencionabas, que me encantó, porque son necesarios para el tiempo de presión que va a haber. Y estaba pensando en un versículo que está en Hebreos 6:1, que no está en sus notas, pero dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y me encanta ese pedazo, solo voy a leer esta primera parte porque es necesario en un momento entender lo elemental de Jesús. Es necesario entender lo que cuando llegaste a Jesús tenías que saber acerca de Jesús. Es conocer a una persona, es a Cristo. Pero yo creo que tenemos, como dice este versículo, avanzar hacia la madurez. Porque no nos podemos quedar como chiquitos, como hablaba Chaco la semana pasada. No podemos seguir comiendo lo mismo, sino que es necesario avanzar. Y si nunca te has expuesto al libro de Apocalipsis porque
quizá decís, bueno, tal vez no tengo el entendimiento, tal vez no me atrevo a leerlo porque no lo voy a entender. Yo creo que es tiempo, y hemos estado siendo animados a eso, o yo en lo personal, de acercarte con un corazón humilde delante del Señor y dejar que sea el Espíritu Santo el que te enseñe. Totalmente. Porque el Señor, claro que dejó maestros que pueden, que les ha revelado y es fácil para ellos enseñarlo, pero nuestro maestro principal es el Espíritu Santo. Y hoy te queremos animar a través de esto a que abras el libro de Apocalipsis, te acerques y pases del capítulo 6 y puedas pedirle al Espíritu Santo, que es el que te guía a toda verdad, a que te enseñe más y puedas avanzar hacia esta madurez. Sí. Entonces, hablemos de los 7 ingredientes rápidamente en lo que llegamos al plan de batalla, que es en lo que creo que nos vamos a enfocar un poquito más, ¿verdad? Tenemos a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso lo que se le enseña, lo que es... aquí básicamente va a ser lo que es resaltado de estas iglesias. Es a cultivar el primer amor. La iglesia de Esmirna es retada a vencer el temor, porque estaban siendo perseguidos a causa del evangelio. Pérgamo es exhortada a rechazar las falsas doctrinas. Tiatira es exhortada a vencer el espíritu de Jezabel, el espíritu jezabélico. La iglesia de Sardis es llamada a ser librados de las obras muertas. Filadelfia, a ser fieles en medio tiempos difíciles, también por persecución. Y la iglesia de la Odisea es llamada la atención a luchar contra una tibieza espiritual. Y entonces son 7 cosas que tenemos que platicar con el Espíritu Santo, leer las cartas, estas 7 cartas, y evaluar nuestra vida a la luz de esto y ver cómo estamos. De la manera que a mí yo me lo aprendí y no se me va a olvidar, es que la primera y la séptima iglesia eran las que estaban en el peor estado espiritual, y la segunda y la sexta eran las que estaban mejor, a las que no se les corrigió de la manera que se le corrigió a las demás. Y las que están en medio, pues era una mezcla, ¿verdad? Pero me llama la atención que las 2 que estaban en el peor estado espiritual es con lo que más luchamos nosotros hoy en día, y es cultivar ese primer amor. Porque es bien fácil perderlo, es bien fácil poner cualquier otra cosa en el lugar de Dios. Y la tibieza espiritual es algo que también uno lucha constantemente. Y si uno no está pegado, como tú decías, al Espíritu Santo, si no estamos permaneciendo en Él, vamos a fallar. Y cuando uno se entibia, uno ya no camina en lo que nos ha llamado a caminar. Entonces me llama la atención cómo estas 2 iglesias que estaban en su peor estado espiritual es con la que más se lucha en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Entonces son 7 también, ingredientes. Sí, te pones a pensar en Mateo 24, esos 2 ingredientes son los que se menciona cuando el Señor habla de que el amor de muchos se va a enfriar. Habla de el amor, que ese es el primer amor, y habla de esa tibieza, de que puedes estar, o sea, caliente, digamos, lleno, así como pegado, y de repente te vas enfriando hasta que te vuelves, bueno, ya no sos tan frío, pero sos tibio, entonces te quedas, y entonces es eso, es la tibieza espiritual con la cual luchamos todos, pero el Señor hoy nos está trayendo la palabra para poder evaluar esas áreas en nuestra vida. Entonces, evaluemos esos 7 ingredientes. Y bueno, ya pasando a la parte número 4, que hablamos de nuestra estructura, que viene siendo el plan de batalla. Uno no puede llegar al plan de batalla si primero no entendió las primeras 3 partes. Dijimos que la primera es entender al que ha de venir, es entender a Jesús. Luego es entender estas 7 cosas que van a causar que la iglesia camine en madurez. Luego viene la revelación del Padre, el trono, cómo le adoran, qué están haciendo todo el tiempo, los seres vivientes, todo lo que está pasando delante de su trono. Y luego todos dicen al mismo tiempo, solo hay uno digno de abrir el sello. Y Jesús abre el primer sello. Y aquí es cuando viene la parte 4, el plan de batalla. 21 juicios. Ahí en sus notas les tenemos 1, 2, 3, 4 razones, si las puedes leer, de por qué hay juicios emitidos sobre la tierra, ¿verdad? Entonces el primero es librar al pueblo de Dios. Número 2, los juicios sirven para la purificación de la iglesia.
para que sea llevada a un nuevo nivel, para que sea purificada. Para eso sirven las pruebas. Número 3, estos juicios van a servir para que las personas tomen la postura correcta en esos tiempos difíciles. Y número 4, para dar oportunidad de arrepentimiento a aquellos que aún no han puesto su fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí en pantalla les vamos a poner una gráfica. Vamos a ver si se mira. Ahí está, una gráfica. Esta gráfica, a los que estén escuchando esto por podcast, no van a poder ver la gráfica, obviamente. Así que te aconsejo o te recomiendo que este episodio en específico lo puedas ver en YouTube. Igual en la descripción del podcast y del YouTube puedes encontrar links para este diagrama que se mira un poco complejo, un poco grande, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Tenemos acá nuestro tiempo actual, en donde nos encontramos ahora. Y si te das cuenta, aquí dice que en el tiempo actual hay 2 cosas que están sucediendo. Todo esto que estoy hablando, todo esto que está acá, todo esto se está dando antes del plan de batalla. La madurez de la iglesia se va a multiplicar. ¿Cómo? Ya hablamos de 7 cosas que tenemos que estar caminando, buscando, pidiendo, que sea nuestro material de oración. Y al mismo tiempo que la iglesia madura y se multiplica, lo otro que está creciendo a la par es la maldad. Ya en los primeros episodios de este podcast de Maranata hablábamos del trigo y hablábamos de la cizaña. Ambos crecen juntos al mismo tiempo. Luego tenemos aquí una flecha que habla de Mateo 24. En el episodio que Sofi compartía hace algunas semanas, hablaba de las señales proféticas de Mateo 24. Y aquí les tenemos una lista de cosas que van a pasar en el proceso en que la iglesia está siendo madurada y en el proceso que también la maldad está creciendo. Los inicios de dolores de parto antes del retorno de Cristo están descritos en Mateo capítulo 24. Aquí les pusimos un par, que son falsos cristos, que va a venir, que le llamamos apostasía. También se habla de guerras, de conflictos de razas, que esto ya lo estamos viendo muy claro. Hambruna, pestilencias, también pandemias, terremotos, que recientemente tuvimos un pequeño aquí en Guatemala. Así es. Entonces, todos estos eventos, todas estas cosas se están dando y las estamos viendo y estamos viviendo estas cosas. Ahora, una cosa importante que está acá, que hay que notar, es esto. Israel como nación, Israel y Jerusalén, como capital. Hace muchos años, digamos, antes de 1948, todas estas palabras proféticas, todos estos eventos proféticos, todo lo que está aquí en esta gráfica que ahorita vuelvo a poner, a muchos les parecía ilógico y ridículo que Israel pudiera tener su propio lugar y que encima de todo, como está acá, que Jerusalén fuera la capital. Ahora nosotros, la generación de nosotros, ya está viendo esto en persona. Ya esto ya no es raro para nosotros. Para nosotros es normal que Jerusalén ya sea un lugar, un país, y que Israel sea un país y que Jerusalén sea la capital. Entonces, nosotros ya estamos viendo mucha parte de la promesa que se ha dado en la palabra de Dios. Ya estamos viendo las cosas, ya estamos viendo eventos que se han cumplido. Ahora, el plan de batalla, que es de lo que vamos a hablar en este momento, se encuentra o inicia, voy a poner otro color, acá. Aquí se inicia el plan de batalla. Ahorita vamos a hablar de estos 7 años. Y aquí me voy para arriba. Eventos que ocurrirán antes de la tribulación. Hay cosas que nosotros podemos ver. La Biblia dice que nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe eso. Pero sí podemos ver y saber de eventos que nos pueden alertar del tiempo que estamos viviendo. Por eso te pusimos en esta gráfica eventos que van a suceder exactamente antes de que inicie la tribulación. Son falsa paz en las naciones, que va a ser promovida por el anticristo, una confederación fue un error ortográfico mío ahí, perdón, son una también confederación. Donde dice eventos clases, tendría que decir eventos claves. Eventos claves, sí, perdón.
falso profeta se va a levantar, va a haber paz en el Medio Oriente, es decir, judíos, musulmanes, va a llegar un consenso, ¿verdad? La ciudad de Babilonia va a ser reconstruida y uno de los eventos más importantes, la reconstrucción del tercer templo. Y por eso es de que en esta gráfica puedes ver este templo. La reconstrucción del tercer templo es uno de los eventos que se está esperando y de hecho ustedes pueden investigar en internet, pueden investigar en YouTube cómo eso ya está caminando, ¿verdad? No sabemos cuándo va a suceder, pero esto ya va avanzando, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar a las notas y luego regresamos a esta gráfica y queremos leer unos versículos que nos van a hacer entender un poquito más acerca de este plan de batalla, de los juicios sobre la tierra. En 1 Tesalonicenses 4:15 al 16 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, parucía, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, solo resaltemos unas cositas de este versículo, lo puedes leer en tu Biblia. Habla de una trompeta, habla de unos que van a preceder, de lo que no van a, dice, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Hay unos que no van a dormir, y luego al final dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Leamos 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y me encanta este versículo porque esa última parte donde habla a aquellos que aman su venida. Yo creo que te puedes preguntar hoy, viendo esta clase, ¿será que realmente amas? ¿Estás anhelando que el Señor regrese por nosotros? Eso es... Yo creo una manera de responderlo es qué tanto querés saber y aprender más de esto. Porque si yo digo, a mí el libro de Apocalipsis realmente no me importa. Porque es muy complicado y yo quiero enfocarme en otras cosas. Yo no sé si realmente amas su venida, porque si hay un libro entero en la Biblia que habla de este plan y habla de su regreso, obviamente no solo en el libro de Apocalipsis habla de su regreso, pero es donde más concentrado está este tema. Yo no quiero saber nada de ese libro, entonces no sé qué tanto entonces amamos su venida. Pero si yo amo su venida, yo quiero entender esto. Yo quiero entender esta narrativa, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 1:7. Y todos esos versículos, los puedes ir a leer después despacio también, ¿verdad? Una cosa que no mencionamos al inicio es, ninguna de estas cosas que estamos hablando acá, te la creas o digas sí sin ir a revisar. Todo lo que está aquí escrito, todo lo que estamos enseñando con esto, no es que agarramos un versículo que sacamos de contexto y de ese versículo aislado hacemos una enseñanza o una teología o yo qué sé. Aquí te estamos viendo varios versículos que todos están conectados y todos están hablando del mismo tema, ¿verdad? Pero como tú decías, anda a tu Biblia, anda a leerlos, que el Espíritu Santo te enseñe, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados. Ahí hay algo clave. A vosotros que sois atribulados, que está siendo atribulado, ¿ok? Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora, y 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Okay. Entonces aquí habla de que la fe que es sometida a prueba es más precioso que el oro. Hablamos de tribulación, hablamos de pruebas. Ahora, si regresamos a nuestra gráfica acá, recuérdense que este no es un episodio hecho para hablar así en detalle profundo. Ya vamos a tener un curso intensivo del libro Apocalipsis.
Pero esto solo es a manera de que comprendamos en general, para que cuando alguien nos diga algo, cuando leamos algo, el libro de Apocalipsis, seamos capaces de entender. Entonces aquí vemos que dice 7 años, ¿verdad? Sabemos que la tribulación, yo creo que eso la mayoría la conocemos, va a durar 7 años. Y según el libro de Daniel, según otros profetas y obviamente según el libro de Apocalipsis, está dividida en 2. Hay 3.5 años iniciales y 3.5 años que van después. Los segundos 3.5 años se le conocen como la gran tribulación. Entonces, hoy vamos a hablar de los segundos 3.5 años, que es donde el plan de batalla se está dando, ¿verdad? Hay están estos 3.5 años iniciales donde ya inició lo que decía acá. ¿Dónde lo tenía aquí? Los dolores de parto. Ya iniciaron y los dolores de parto conforme vamos llegando acá están aumentando. No sé si alguna vez has tenido hijos o no tenés hijos, pero las mujeres, sus dolores de parto inician suave, inician con frecuencia espaciada, pero conforme va llegando el día del alumbramiento, le dicen a algunas personas, conforme llega el día del nacimiento del bebé, esos dolores aumentan en intensidad y aumentan en frecuencia. Y es exactamente esto. Esos dolores de parto van a ir aumentando, y vamos a llegar a la gran tribulación. Si te das cuenta acá, obviamente todos estos versículos de Daniel, Oseas, todo lo que está aquí, Ezequiel, no lo vamos a hablar hoy, pero lo puedes revisar en tus notas si querés. Tenemos que la gran tribulación se inicia, pongamos verde porque arrayé con muchos colores, con los 7 sellos. Los 7 sellos son los primeros, es el primer set de juicios que se va a emitir sobre la tierra, ¿verdad? Como los juicios más de menor intensidad. Se podría decir que son de menor intensidad, si los porque queremos explicar. Cada uno va aumentando en intensidad. Entonces el sello 1 va a ser el más suave, se podría decir, pero ya son juicios sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, el primer sello es el que hablábamos cuando se está escribiendo el trono, y todo el cielo, todo el trono dice: Jesús es el único digno de tomar el rollo del Padre y abrir el sello. El momento que abre el primero es cuando se inicia acá, el sello número 1. Entonces, lo voy a hacer un resumen ahorita. Voy a poner la gráfica, perdón, pensé que la tenía puesta. Inician los sellos, luego vienen, cuando se acaban los 7 sellos, se da paso al segundo set de juicios, que son las 7 trompetas. Y después de las 7 trompetas, aquí me faltó un numerito, pero son 7 copas de ira. 3 por 7, 21 juicios. Entonces ahorita tal vez estás un poco confundido y dices, bueno, ¿y dónde puedo estudiar esos juicios? ¿Dónde puedo estudiar esos sellos, esas copas, esas trompetas? ¿Cómo las voy a entender? Esto es lo más lindo y increíble del libro de Apocalipsis. Entonces, en tus notas, ahí está el plan de batalla. Quiero que vayas a tus notas, y si no, pues te lo voy a poner aquí también con esta gráfica, porque está dentro de la gráfica, en la parte de abajo puedes encontrar el plan de batalla. Plan de batalla inicia en el capítulo 6, ¿verdad? Inicia en el capítulo 6. Y habla de los primeros sellos, de los primeros juicios, perdón, que son 7 sellos. Cada set de juicios, que dijimos que son 3, están en orden cronológico. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego vuelve a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero es tan interesante el libro de Apocalipsis porque recordemos que esto es Juan. Él está teniendo una visión de esto, él lo está viendo. Y me imagino que cuando vio el capítulo, no vio el capítulo 6, cuando le fue revelado esta historia de los 7 sellos, él se quedó como, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando? Entonces en el capítulo 7 aparece un ángel. Aparece un ángel y viene a explicarle lo que acaba de suceder en el capítulo 6. Entonces, anda a tus notas ahí en el plan de batalla. Dice que el capítulo 6 es la primera sección cronológica, ¿verdad? Hay 4 secciones cronológicas. La primera son los juicios de los sellos que son dados o son destinados en contra de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Capítulo 7 es una explicación de un ángel del capítulo 6. La puedes leer después si quieres, hoy no vamos a tomar el tiempo para eso, pero básicamente el ángel está explicando a Juan
cómo durante estos sellos la iglesia está siendo protegida de todo lo que está pasando. La siguiente sección cronológica, capítulo 8 al capítulo 9, es el segundo set de juicios, que son las trompetas. Estos juicios son dados en contra del imperio del anticristo, ¿verdad? Están destruyendo el imperio del anticristo. Si no lo entendés, capítulo 10 y 11 es la explicación de las 7 trompetas. Entonces, en esta explicación, Dios explica a través de un ángel a Juan que Dios le va a dar dirección a la iglesia en medio de todo esto a través de un mover profético. Luego viene la siguiente sección cronológica que vendría siendo el capítulo 11, versículo 15 al versículo 19. Y aquí esta sección cronológica, que a ver si lo tengo aquí aquí está, voy a poner la gráfica para que la puedan ver conmigo. Esta sección cronológica, que es la número 3, es muy importante, porque son 7 trompetas, ¿verdad? 7 trompetas. Y Sophie acaba de leer en 1 Tesalonicenses 4:15, 2 Timoteo 4:8, 2 Tesalonicenses 1:7, 1 Pedro 1:7, y hay muchos más versículos que te podemos dar después. Pero se habla de una trompeta. Son 7. Y la Biblia habla que en la última trompeta, en la séptima trompeta, aquí están las 7 trompetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la séptima trompeta se va a dar este evento que estamos, ¿lo ponemos otro color? Que estamos esperando tanto. Los muertos en Cristo van a despertar primero. Y luego los que estén van a ser arrebatados juntamente con Él. Por eso, 2 Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y hay muchos más versículos que podríamos leer, pero ahí están en las notas, los puedes leer. Pero esta séptima y última trompeta es tan importante porque es la que da, regreso a la nota, inicio a un evento importantísimo. Cuando suena la séptima trompeta, se da el arrebatamiento de la iglesia. Quiere decir que lo que queda de juicios, que serían las 7 copas de la ira, que es lo más duro, que es lo que va a destruir por completo la tierra, la iglesia no va a estar aquí, porque va a ser tomada por Jesús en el cielo y se da el inicio de su procesión. Así es una palabra que estamos usando para entender. Tenemos que es una procesión que va a caminar, que va hacia un lugar y se va a dar inicio a un nuevo proceso del milenio hasta que Él juzgue toda la tierra. Este proceso, que voy a poner aquí en color verde, todo esto, no lo vamos a hablar el día de hoy porque sería extendernos mucho, ¿verdad? Pero esta sección cronológica número 3 es muy importante porque es la séptima trompeta. Y si no la entendemos, capítulo 12 al 14 es una explicación angelical de esa tercera parte cronológica, ¿verdad? El ángel lo va a explicar. Luego tenemos la cuarta sección cronológica, que es el capítulo 15 al capítulo 16. Regreso a mi gráfica. Que son las 7 copas de la ira. Estas van a destruir las estructuras que han sido tomadas por Babilonia. Todo el mundo va a estar completamente contaminado por esto, que es necesario que estas copas de la ira sean vertidas sobre la tierra. La explicación de este capítulo es el capítulo 17 al 18, donde el ángel explica a Juan que la seducción de la religión de Babilonia, de la gran ramera, ha infiltrado toda estructura, por lo cual toda estructura tiene que ser deshecha y reconfigurada. Y ahí se acaba el plan de batalla. Luego el capítulo 19, 20, 21 y 22, que es lo que te dije que es ese gran pedazo que no vamos a hablar el día de hoy porque sería extendernos demasiado, es donde se habla de la entrada triunfal de Jesús
hacia Jerusalén. Es cuando Él despedaza y derrota a todos sus enemigos y se da la famosa batalla de Armagedón, en el monte Megiddo, Armagedón. Y terminamos con las bodas del Cordero y viene la nueva, creo que esto sí lo tengo aquí en esta gráfica, lo regreso a poner solo para que no te perdas. Las bodas del Cordero y la nueva Jerusalén que está aquí, ¿ve? Nueva Jerusalén. ¿Por qué está ahí arriba? Porque la palabra habla que la nueva Jerusalén va a venir a la tierra y se van a hacer una y va a ser una comunicación directa. Entonces, esta es la versión más pequeña y más corta que te podemos intentar dar del libro de Apocalipsis. Pero quiero que entendamos que este libro es una historia de amor que nos muestra cuánto nos ama Jesús, cuánto Él ama a su iglesia. Y dentro de todos los juicios y el capítulo 13, que es el que más habla es el capítulo que habla de Satanás, se habla de que Él le pone una marca, ¿verdad? Le pone una marca. Y muchos van a optar por esa marca y sabemos que su número es el 666, si no, no podemos decir, ay, qué feo decirlo. Ahí está, no importa, es un número. Y así es como Él va a marcar. Y así es como muchos van a tomar esa marca. Pero la palabra habla de que a sus escogidos van a ser sellados. El sello del Espíritu Santo. De hecho, dice que nos va a dar un nuevo nombre. Satanás, a los que decidan en necedad, en ofensa hacia los juicios de Dios ser marcados, ellos van a tener un número, van a ser uno más. Pero para el Rey de Reyes, para Jesús, que es el que va a venir a reinar, que va a venir por su iglesia, nos conoce por nombre. Sabe mi nombre, de hecho me tiene un nombre nuevo y sabe específicamente quién soy yo. Y solo entender esa realidad tiene que cambiar por completo nuestra manera de vivir. Tiene que emocionarnos por estudiar y conocer más de este plan. Porque el enemigo sabe que en el momento que una generación abra sus ojos a este libro, a esta realidad, muchas cosas van a comenzar a cambiar. Vamos a comenzar a caminar en una madurez que no se ha visto antes. Y es lo que muchos están orando por, un gran avivamiento. El avivamiento va a venir a través de un arrepentimiento masivo. Y ese arrepentimiento va a venir en la medida que comenzamos a caminar en madurez y vemos quién es Jesús, ¿verdad? Y en Efesios 1:13 se habla de que nosotros, después de haber creído en el Señor y de caminar en Él y de ser salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí dice en el versículo 13, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. O sea, de ese día cuando vamos a tener esa redención en el Señor completa, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces tenemos esa garantía de que ya fuimos sellados, esa esperanza con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha sido dado como una garantía de que le pertenecemos a Él, como tú hablabas, que Él nos ha dado un nombre. Y por eso nuestra esperanza tiene que permanecer siempre pegada a la palabra, porque esa es la esperanza que tenemos en Él, que un día lo vamos a ver. Así es. Que un día vamos a conocer al Señor y que Él viene pronto. No sabemos entonces, el día, pero su regreso, como tú dices, está cercano. Y como una iglesia madura, tenemos que conocer esto. Porque el problema es, si yo no estudio esto, yo me voy a creer otra historia. Una historia que el mundo me va a vender, que las noticias me va a vender, que el estrés de la pandemia, de guerras, de terremoto me va a vender. Y no voy a conocer el plan de batalla que el Señor nos dejó en su palabra. Ahí está descrito. No sabemos exactamente cuándo va a pasar. Pero en lo que eso viene, nuestro anhelo, nuestro gemir tiene que ser Maranata, que Él regrese. Y estar preparados con aceite, que nuestros lomos estén ceñidos y que estemos preparados con la palabra. Esas cosas las necesitamos antes de su regreso, ¿verdad? Y contigo hablábamos ayer de cómo, y entendíamos, y el Señor nos hablaba de cómo es tan importante estar empapados, llenos de esto, porque tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo.
Yo creo que más que nada en la última época del mundo se ha dado algo, cosas que tal, así muy fuertes, que yo creo que es tiempo de prestarle atención a los eventos históricos y a los eventos cronológicos que van a ocurrir para no ofendernos contra el Señor. Esa debe ser nuestra oración. Señor, yo no quiero ofenderme contra ti. Yo quiero conocerte a tal punto que yo me apego tanto a la verdad y te amo tanto y te conozco y sé el plan que tienes, que ya está totalmente vencido el enemigo, que no me voy a ofender contra los juicios, porque a nadie le gusta la palabra juicio. Es una palabra fuerte, pero recordemos que los juicios de Dios son en amor. Sus juicios nunca son separados del amor de Dios. Entonces es importante que conozcamos la palabra antes que conocer, hablamos de esto ayer, antes de empaparte de lo nuevo que está sucediendo en el mundo, de la nueva cepa, de la nueva vacuna, de ¿será que me pongo la vacuna? ¿Será que no me la pongo? ¿Será que me va a pasar? Tanta gente que estábamos hablando nosotros ayer se mete a conocer tanto del mundo, pero la palabra de Dios no la conocen. Y cuando venga lo que está escrito, porque salió de la boca del Señor, no van a saber, no vamos a saber si no lo sabemos. Entonces, no vamos a tener el sustento para mantenernos en pie. Y vamos a permanecer en esa oscuridad, porque eso es lo que el enemigo quiere, que no te acerques, abras la palabra y le pidas al Espíritu Santo que te revele, porque entonces vas a saber cuál es la esperanza de tu llamamiento, vas a saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y vas a saber cuál es esa extraordinaria grandeza, como habla en Efesios 1:17, de su poder para nosotros los que creemos. Porque entonces, si no te llenas de sabiduría que está en la palabra, no vas a poder permanecer de pie ante todo lo que está por venir. Y hoy te queremos alertar, y es como un 911 o como un 911, así de una alerta, de decirte, es tiempo de que la iglesia se despierte a conocer la verdad y no permanecer en oscuridad, ni tampoco quiero pensar en una palabra, como cuando alguien no conoce, ¿cómo es esa palabra? ¿En ignorancia? Ignorancia, la ignorancia. Yo creo que el enemigo quiere tener a la iglesia en ignorancia, porque mucha gente dice, mejor prefiero no saber, mejor así, no sé. Pero la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando conocemos la verdad, caminamos en esa libertad y no estamos atados al temor, porque sabemos la verdad, conocemos la narrativa correcta que Jesús nos dejó. Y creo que si está en la palabra, es como tú mencionabas, es un libro muy, muy hermoso, bastantes términos, hasta ahí, pero el Señor nos dejó al Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe a la verdad que es Cristo. Okay. Entonces, ¿por qué no terminamos orando? ¿Quieres orar? Oremos. Para terminar este episodio número 5. Ok, Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor, porque todo lo que está escrito en tu palabra nos dirige a la revelación de Jesús, Señor. Y hoy oro para que el espíritu de sabiduría y revelación nos sea dado, Señor, a nuestro corazón. Que traigas luz, Señor, la luz de la palabra a nuestro corazón, Señor. Que quites todo velo. Que al leer esta palabra, Señor, es lo que está escrito en tu palabra, Señor, los velos sean quitados y podamos verte rostro descubierto para ser transformados de gloria en gloria por medio de tu Espíritu. Señor, queremos pedirte perdón por muchas veces permanecer en ignorancia, por no querer acercarnos a la verdad, por miedo, por duda, Señor, por incredulidad, Señor. Padre, hoy te pedimos que nos laves con el agua de la palabra, que seamos confrontados, que te traigamos a ti nuestras dudas, nuestro temor, nuestra falta de fe, Señor, todas esas áreas en las cuales hemos luchado y quizá no entendemos. Señor, explícanos, Padre. Tú prometiste que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todo lo que nos has enseñado y nos has dicho. Y hoy confiamos en esa verdad y levantamos la espada del Espíritu
porque queremos permanecer firmes para que después del día malo podamos permanecer firmes, Señor. Así que hoy oro para que todos aquellos que están escuchando este podcast, que están viendo este video, Señor, puedan ser despertados y alertados a permanecer en ti, a tener un espíritu sobrio, una mente alerta, despierta, no embriagada por el vino del mundo, Señor, sino sobrios y alertas ante la verdad de la palabra. Esa es nuestra oración, Señor, y te pedimos que nos sigas enseñando, que nos sigas corrigiendo, que nos guíes a ser humildes y a poder, Señor, depender de ti, Espíritu Santo, para entender tu palabra, Señor, que es tan hermosa y tan preciosa, y amamos lo que está escrito en ella, Señor. Y esperamos tu venida, Señor. Danos hambre porque regreses, danos entendimiento y quita toda estructura equivocada que ha sido levantada en nuestra mente. Amén. Sánanos, Señor, con tu palabra, sana nuestro corazón y te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero. Y porque eres fiel y verdadero, nos apegamos a lo que está escrito en la palabra que eres tú, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Así que nos miramos en el próximo episodio. Tenemos 3 episodios, 3 episodios más de la serie de Maranata. Así que Dios te bendiga.